Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Como comentábamos, pues la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Integridad Pública, que busca fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en el sector público. Sin embargo, varios juristas han expresado dudas sobre su constitucionalidad. ¿Tiene esta norma vicios de forma y de fondo? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estimada Gisela, muy buenas tardes a usted, a todas las personas que nos escuchan esta tarde por Notimundo. Gracias por la invitación. ¿Cómo valora usted este proceso legislativo hasta este punto? ¿Se han observado fallos en un tramo que llamen la atención constitucional por lo, yo creería, acelerado o discrecional del trámite? Yo creería que sí, Gisela. Realmente es grave y arbitrario lo que ha sucedido lamentablemente en la aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional. Recordemos que en un inicio este proyecto de ley fue enviado por el presidente de la República, valga la redundancia, con carácter de urgente económico, con un objetivo principal, que era precisamente el volver más eficientes a las compras públicas en el Estado, ¿no es cierto?, en todos los niveles del Estado y distintos niveles de gobierno. Sin embargo, a lo largo del trámite legislativo se fue deformando este proyecto de ley hasta tener lo que se aprobó el día de ayer, que lamentablemente shampoo, ¿no? Es una fanesca jurídica, ya, que rompe desde todo punto de vista el principio de unidad de materia. Eso quiero explicar a la ciudadanía en qué consiste el principio de unidad de materia. Consiste en que todos los temas que aborda o trata una ley tienen que tener una conexidad lógica, ¿sí?, entre los temas que se están tratando y el objetivo de la ley. Eso implica la unidad de materia. Y el principio de unidad de materia tiene que respetarse durante todo el trámite legislativo, incluidas las objeciones que puede realizar el presidente, ¿sí? No solamente, como se dijo en la bancada de ADN, que es hasta la calificación del CAL. No es así, tiene que respetarse durante todo el trámite legislativo. Es decir, un poco se analizaba que se han mezclado ejes temáticos que no serían considerados incluso como económicos urgentes. Exactamente. Veas, si estamos conversando en este momento de una propuesta de reforma que implica mejorar la eficiencia en las compras públicas, a mí me parece elemental, pues, y obvio que se reforme la ley de contratación pública. Me parece lógico que se reforme la ley de la Contraloría General del Estado para que sirva como un asesor y no solamente como un órgano de sanción. Me parece lo correcto y eso es incluido en la ley. Pero yo pregunto a la ciudadanía, ¿qué tiene que haber ahí? ¿Qué sentido tiene agregar el tema de subir las penas o el juzgamiento de los menores de edad? No estoy diciendo estoy a favor o en contra, digo que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Es un camarón en un locro, Gisela, no tiene sentido alguno. Y eso, pues, desde todo punto de vista va a ser observado, pienso yo, por la Corte Constitucional. Y además que ya algunos organismos como UNICEF han lanzado alertas al decir que es una regresión en derechos, ¿no? Eso estaría por verse, eso ya sería un tema más de fondo, ¿no? Ese iba, y qué importante, porque me estaba olvidando. Estamos hablando de la forma, que no tiene nada que hacer ahí el tema de los menores de edad. Pero sobre el fondo, esta reforma a los menores de edad también podría ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece en su artículo 11, ya, que los derechos consagrados en la misma Constitución tienen que ser tratados en leyes inferiores de forma progresiva. Así lo establece el artículo 11, jamás regresiva. Y en este caso, como bien cita usted el tema del comunicado de UNICEF, están siendo regresivos en los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí también podría configurarse una inconstitucionalidad por el fondo. Justamente, para que sea constitucional, una norma debe respetar la legalidad y delimitar claramente el alcance de sus medidas. Y eso también habían criticado mucho. Si la ley deja un margen ambiguo,
por ejemplo, en el tema de autoridades para actuar discrecionalmente. Eso se había discutido también mucho. ¿Qué riesgos constitucionales se generan en este campo? Es que, Gisela, están incorporando una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para, en un procedimiento expedito, que lamentablemente aquí en el Ecuador el ser expedito implica abusos, lamentablemente, porque no debería ser así, pueden poner incluso jueces golondrina. ¿Qué implica jueces golondrina? Jueces que son de carácter provisional, ¿ya? Y eso sirve para amedrentar también a fiscales y a jueces para poderlos sacar de forma, valga la redundancia, expedita. Eso no es correcto, implica un ejercicio claro de discrecionalidad por parte de la administración que muchas veces y la mayoría de veces se convierte en arbitrariedad. Y otro tema fundamental, Gisela, que también tiene que ver con la forma, ¿ya? En el año 2020 se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Para qué? Para que cuando una ley esté en segundo debate, sea de urgencia económica o no, ya, el ponente no sea el único que pueda incorporar observaciones, porque se convertía el ponente en el hombre más poderoso de la Asamblea Nacional. Y eso sucedió durante toda la década del correísmo. Sí, el ponente recogía las observaciones que quería, inmediatamente se votaba el proyecto de ley. En el 2020, yo pude ser parte de esa reforma, se modificó. ¿En qué sentido? Que cuando hay un informe para segundo debate y se vayan a incorporar modificaciones, regrese a la comisión, y una vez que la comisión apruebe esas modificaciones, se regresa al pleno de la Asamblea Nacional. Pero eso no se está haciendo. Ayer se saltaron precisamente ese procedimiento. ¿Por qué? Porque un asambleísta, un legislador, simplemente mocionó los cambios, el pleno votó porque se incorporen y se votó la ley. Entonces ahí también tenemos una clara inconstitucionalidad por la forma. ¿Qué papel juega la Corte Constitucional en el control previo o posterior de la promulgación de esta ley? A ver, la Corte Constitucional no puede ejercer un control previo de un proyecto de ley, salvo cuando el presidente de la República lo ha objetado por inconstitucionalidad, que en este pues no va a ser el caso. La Corte siempre actúa de forma posterior y no puede hacerlo de oficio. Necesita que se presente una demanda para que llegue a su conocimiento, y en virtud de lo que se presente o lo que se alegue en esa demanda, la Corte procederá a resolver. ¿Qué es lo que puede hacer? Si es que se piden medidas cautelares que impliquen la suspensión condicional de la norma, como ya sucedió, usted recordará, Gisela, con la ley antipillos, que la Corte en diciembre del 2024 Exacto. La suspendió, siempre y cuando se cumplan los requisitos para que eso suceda. Si no se cumplen los requisitos... justamente por forma y contenido. Exactamente, sí. ¿Ya? En ese caso, si es que la Corte considera, pues se suspende la norma, y si no, simplemente pasa a analizar el fondo del asunto, que lamentablemente muchas veces pasa a tomar años. Esperemos que este no sea el caso. O sea, podría llevarse a ser declarado inconstitucional como fue en la ley antipillos, ¿no? Porque más o menos sí. Tiene las mismas sombras, digamos, que tenía... Similares, bastante similares. Ahora, ¿cree que también podría ser necesaria, o sea, una acción de inconstitucionalidad una vez que se publique o ahora? Yo pienso que, bueno, solo se puede presentar una vez que está publicada. Ya, creo que es fundamental de que la sociedad civil, los actores afectados por esta ley, presenten una acción de inconstitucionalidad ante estas disposiciones que realmente lo único que nos generan es incertidumbre y un posible abuso. Sí, en ese sentido, pues esperemos a ver qué sucede. Contra la ley de solidaridad publicada anteriormente y aprobada igual, ya se presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad, y creo que en este caso no va a ser la excepción. Ahora, el objetivo en sí de la ley es mejorar la integridad y promover la transparencia y combatir la corrupción, pero desde su experiencia, ¿puede una ley con estos vicios que usted ha mencionado terminar debilitando justamente esa agenda o esa buena intención, digamos? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Aquí no es de estar en contra o a favor del presidente Noboa. Yo creo que si al presidente Noboa le va bien, a todo el país le va bien, y yo le deseo el mejor de los éxitos en su gobierno. Pero si tiene una mayoría tan importante en la Asamblea Nacional, ¿por qué saltarse los pasos? ¿Por qué incumplir con la ley? Sí, eso solamente genera una falta de seguridad jurídica que termina lacerando la institucionalidad del país. Presidente, si tiene una mayoría... Y vulnerando la iniciativa, que muchos podemos creer que es correcta, que es buena, que el fin es importante y necesario. Que parte de una intención, de una buena intención del presidente de combatir la corrupción en todas las esferas del Estado, y ha dado primeros pasos, ¿no? Está implementando un tema de compliance al interior de la función ejecutiva, lo cual también es bueno. Pero todo eso se va abajo cuando sus legisladores,
senadores en la Asamblea Nacional por legislar al vuelo terminan cometiendo estos, quiero llamarlos errores, que contrarían de forma expresa la Constitución. Pero ¿por qué es tan difícil lograr ese equilibrio entre intención y constitucionalidad práctica, digamos? A ver, es que si a mí me preguntan, el objeto del proyecto de ley inicial de mejorar la eficiencia en las compras públicas puede pasar tranquilamente como un caso de urgencia económica. ¿Por qué? Porque hace que el Estado pues, pueda adquirir bienes, insumos, inmuebles, etcétera, dejando atrás ciertos pasos innecesarios y controlando ciertos focos de corrupción. Entonces, por supuesto que es de urgencia económica, es una buena, una plausible intención por parte del gobierno nacional, pero cuando usted ahí le mete a juzgar a los menores de edad, tema que podemos debatirlo, cuando quiere ahí declarar la emergencia de la función judicial para poner jueces golondrina, cuando termina incorporando disposiciones al Código Administrativo para que el presidente de la República, solamente mediante decreto ejecutivo, pueda eliminar entidades creadas por ley, pues ahí se desnaturaliza la iniciativa, y eso es precisamente lo que está sucediendo en este caso. Ahora, si la Asamblea hace un trámite con carácter urgente, debe justificar, ¿no es cierto?, dicha excepcionalidad por grave peligro público. ¿Cree que esta urgencia fue, según usted, no fue debidamente motivada, no? Para mí fue debidamente motivada al inicio por el presidente y se desnaturalizó el momento que fueron metiendo otros temas, ¿no? ¿Existe riesgo de atajos constitucionales ahí? Y han tomado un atajo, Gisela, y es precisamente lo que comentábamos, que se saltaron el artículo 62 respecto de que los proyectos en segundo debate tienen que regresar a la comisión para realizar modificaciones. Y una cosa importante, que es lo que usted menciona, la urgencia económica. ¿Para qué en el Ecuador, y no solamente en esta Constitución, la tenía en el 98 igual, se estableció los proyectos de ley urgente económicas? ¿Para qué? Para que un presidente de la República, en un momento en que el Estado está con las arcas complicadas, pueda recurrir a este trámite célere de los proyectos de ley. ¿Con qué fin? De poder recaudar y tener recursos de carácter económico. Esa es la naturaleza del proyecto urgente económico. Entonces, eso no puede desnaturalizarse, como hemos dicho, con cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con ese fin. Ahora, ¿qué ajustes o reformas sugiere al texto para que sea plenamente constitucional y no estemos discutiendo estos temas? Lamentablemente, Gisela, la ley ya se aprobó, sí, ahorita pues ya lo que yo... ¿Ya no se puede hacer absolutamente nada? Bueno, el presidente de la República la podría objetar, pero... ¿Y qué le sugeriría? Yo le sugeriría que saque de todo el proyecto de ley, sí, las cuestiones que no tienen nada que ver con el principio fundamental del proyecto, que es la eficiencia en las compras públicas, retirar el tema de los menores, el tema de las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Me olvidaba, se hacen reformas también al Código Orgánico Monetario y Financiero para que el presidente sea quien designe el Banco Central. Nada que ver. Presidente, si usted quiere hacer eso, está en su derecho, usted es quien gobierna el país, hágalo en otra iniciativa legislativa que no tiene por qué tener el carácter urgente económico. Pero esto necesariamente va a ser observado por la Corte Constitucional, y lo que hoy se celebra como una victoria, la aprobación de esta ley, pues va a suceder todo lo contrario cuando llegue a conocimiento de la Corte. ¿Y recomienda ir entonces a una acción pública, tal vez? Sí, desde luego que sí, yo creo que eso va a suceder. Apenas se publique la ley en el registro oficial, pienso que varios actores van a presentar, ya actores de la sociedad civil y actores políticos, una demanda de inconstitucionalidad a esta ley. Hay que ver también la calidad de la demanda, ¿no? Porque de eso va a depender mucho la decisión de la Corte. Y en eso yo lo explicaba a Gisela. Si en la demanda se explica de forma coherente, clara y precisa por qué, por ejemplo, procede la suspensión condicional de la norma, seguramente la Corte Constitucional se las va a conceder. Pero si es que no es una demanda floja, pues, y que tiene patas que cojean, entonces pues la situación también será otra. Lo triste es que se vulnera la estructura, la norma, y eso es grave para la democracia, para el país, para todo. Perdemos legitimidad cuando hacemos esas cosas, fuera de que, como usted decía, si es que estoy o no de acuerdo con los cambios, ¿no? Hay que seguir las normas que para eso están. Y yo creo, es muy importante lo que usted menciona. ¿Por qué? Porque yo considero que el gobierno tiene buenas intenciones, ¿sí? Pero para ejecutar o materializar esas buenas intenciones termina atentando con la Constitución. Y este no es el primer caso. La ley antipillos ya fue un caso pues clarísimo, donde publicaron una ley que fue debidamente archivada por la Asamblea Nacional. Entonces no es la primera vez. Pero esto no es desconocimiento, tienen asesores. Sí, no es desconocimiento. ¿Qué es? Pienso que es un acto de querer pasar sobre el orden constituido, partiendo de una buena intención.
pero lamentablemente pues eso no puede ocurrir. Siempre tiene que prevalecer sobre cualquier intención política la Constitución y el Estado de Derecho. Caso contrario, pues nos llamamos a vivir en una anarquía. Yo le agradezco muchísimo, Gonzalo. Gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco a usted, Gisela. Gracias a usted por la invitación y a todas las personas que nos escucharon esta tarde por Notimundo. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta.